Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Rafa Güemansi y Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Les damos la bienvenida con muchísimo gusto y con muchos temas muy diversos. Así es, tenemos una amplia variedad de información que va desde los pueblos indígenas, que nos va a llevar a la diversidad de los premios Nobel que se entregan en Noruega. También vamos a revisar algunos temas que tienen que ver, por ejemplo, cuáles son las formas o las propuestas para tratar de establecer unas mejores condiciones de lo que llamamos la red de los libros, es decir, todo lo que conecta editorialmente a un libro desde los creadores hasta su punto de venta, no solamente en todo el país, sino más allá de nuestras fronteras. Queridos Laura Güemann, amigos del auditorio, como siempre, un placer saludarlos. Es miércoles de Visión Global y Liana Rodríguez Santibáñez nos va a invitar a echar una mirada a Venezuela. ¿Qué está pasando? Está llegando ayuda humanitaria, pero también hay llamados a movilizaciones militares, tanto por parte de Maduro como de Estados Unidos. Entonces, ¿cuál será el futuro de Venezuela y por ende el futuro de este concierto de naciones? Lo vamos a reflexionar en un ratito. Y ya lo adelantaba Güemansi, vamos a entrevistar a Juan Gregorio Regino, director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, para platicar acerca de esta conmemoración, la celebración de la diversidad lingüística del mundo y particularmente de nuestro país, que tiene casi 70 lenguas originarias, además de muchas variantes que hay en cada región. Vamos a ver cuál es la situación de estas lenguas indígenas, que desafortunadamente hay muchas que están en peligro de desaparecer por el número de hablantes que tiene y que se va reduciendo. ¿Qué estrategias habrá? Bueno, ya platicaremos en un instante más. Y no olvidar que mañana es el Día Internacional precisamente de la Lengua Materna y en México, como bien refiere Laura, va a haber distintas actividades para conmemorarlo, para celebrarlo, pero sobre todo para incentivar este rescate y esta protección de nuestra identidad. Con esto y más, Comenzamos. comenzamos. Por primera vez en sus 20 años de historia, la Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz se llevará a cabo en nuestro país. El próximo mes de septiembre, el estado de Yucatán va a recibir a personalidades como Rigoberta Menchú, Mikhail Gorbachev o el expresidente colombiano Juan Manuel Santos. Los ojos del mundo van a estar puestos no solamente en Mérida, no solamente en Yucatán, sino en México. Y con un tema sumamente importante para todo el mundo. La paz es algo que se tiene que discutir en todos los foros posibles, es algo que nos concierne a todos. La ciudad de Mérida, Yucatán, fue elegida para recibir la próxima Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz, que se llevará a cabo del 19 al 22 de septiembre. La Cumbre Mundial de Premios Nobel de Paz se ha consolidado como una de las conversaciones en torno a la construcción de paz más importantes del mundo, justamente porque los líderes que están comprometidos con este aspecto confluyen en este evento para seguir discutiendo e identificando alternativas de construcción colectiva en torno a la construcción de paz. Vamos a recibir a más de 20 premios Nobel de la Paz, vamos a recibir a jefes de Estado, vamos a recibir a líderes sociales que han sido premiados en otras ediciones, vamos a recibir medios de comunicación de todo el mundo. Todo el mundo va a voltear a ver a Yucatán y va a voltear a ver a México por una muy buena razón. Es un encuentro gratuito en el que se buscan desde distintos puntos de vista como la economía, el medio ambiente y la tecnología, alternativas sociales que pueden contribuir al bienestar común. El programa busca darles las herramientas necesarias para que ellos se sientan tranquilos de salir y emprender iniciativas de construcción de paz con sus sociedades, con sus comunidades, con sus compañeros y construir una red global de apoyo también que permita promover una mejor sociedad. Así que los jóvenes son fundamentales, trabajamos en alianza con las universidades de todo el mundo y esperamos tener una buena convocatoria. Pues vamos a tener entre nosotros a gente que ha transformado el mundo y yo creo que cualquier diálogo va a ser bienvenido para entender todos cómo podemos aportar a hacer un mejor mundo. Noticias 22, Óscar Cortés.
Bueno, pues rápidamente comentar un poco por qué es que el premio Nobel se entrega en Oslo, mientras que el resto de los premios Nobel se entregan en Estocolmo, en Suecia. Bueno, recuerden que Alfred Nobel, quien inventó la dinamita, al morir dejó pues mucho de su dinero para un llamado, por así decirlo, un fideicomiso para entregar y reconocer lo mejor de la expresión humana a través de estos premios. En esa época, Noruega formaba parte de Suecia, como Suecia protegía a este país después de haberse independizado de Dinamarca. Pero a principios del siglo XX, cuando Noruega se independiza finalmente de Suecia y lo hace sin disparar ninguna bala, como reconocimiento a ese trabajo diplomático les permiten entregar en Oslo el Premio Nobel de la Paz, mientras que el resto en Estocolmo. En otro orden de ideas, también hay que decir que al interior de este país ha habido críticas en torno a la entrega de los últimos premios Nobel, que consideran que han sido, muchos de los críticos dentro de Noruega consideran que han sido a muchos que han estado favoreciendo ya sea las políticas o las decisiones que vienen desde Estados Unidos, en Europa y en otras partes del mundo. Pero bueno, siempre será interesante escuchar a estas personalidades que nos reflejan otra parte u otra manera de pensar en el mundo. Y de esto nos vamos a poesía, que tienen ahí Laura y Rafaela, un personaje importante. Yo pensé que ibas a hablar también de premios Nobel de literatura, eso están ahorita peor, si no, no es momento de hablar todavía de los Nobel de literatura, pero es interesante esta reflexión, y bueno, lo hemos mencionado no solo en los Nobel, sino en cualquier premiación de esta índole internacional, siempre hay una agenda que se cumple y que es también parte del protocolo internacional, no para quedar bien con nadie, sino para saber que se está en la jugada simplemente, ¿no? que se está consciente de lo que está pasando en el entorno. Y bueno, ya veremos los resultados y ya estaremos al pendiente de este encuentro. Efectivamente, como dice Weymansinn, vamos a hablar acerca de la presencia hoy en día del poeta sevillano Antonio Machado. Él decía que la única tierra que nos pertenece es donde morimos, y él murió en Francia. El autor de Soledades fue recordado. En el 80 aniversario luctuoso de Antonio Machado, el Ateneo Español organizó un par de conferencias para rememorar al poeta español. Una de ellas, titulada Geografía Poética de Antonio Machado. Nunca pensó Machado que tuviera la trascendencia su obra, porque además siendo un poeta que no seguía una línea, digamos, no es exactamente modernista, él mismo se pregunta, ¿soy romántico? ¿No soy romántico? Lo que pasa es que es único. Dicha geografía poética de Antonio Machado hace referencia a las ciudades en las que vivió, Sevilla, Segovia, Soria y París, entre muchas otras, pero además de momentos específicos de su vida. En su obra también hay una profunda dimensión filosófica, a decir de Lourdes Pastor. Henri Bergson va a ser importantísimo en su obra filosófica, que es la trascendencia del ser, y por lo cual él se convierte en un ser agnóstico. Deja de ser religioso para ser agnóstico. Sin embargo, reconoce el valor de lo religioso en sus ancestros. Él está reflexionando y está construyendo su propia filosofía, y curiosamente esa filosofía coincide mucho con la de Heidegger. Y entonces dice, caray, pues yo era heideggeriano sin saberlo. Una infancia relativamente feliz, una juventud con penurias económicas y la desventura de perder a su joven esposa en París cuando ésta solo tenía 18 años, son parte de las vivencias sobre las que reflexiona Machado y con las que contribuye en la filosofía, pero principalmente en la poesía. Está presente, pero diríamos que está presente como un eco de lo que Unamuno hace. Es su maestro, su dilecto, le llama su dilecto, y va a ser muy semejante al grado que Ramón Xirau, en su Historia de la Filosofía, ya en México escrita y no hace muchos años, él mismo dice que tanto Machado como Unamuno son filósofos existencialistas. Ese es el nombre que él les da a los dos. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, la tradición poética de Hispanoamérica sin Unamuno, sin Machado, sería muy distinta. No, y me encantó porque aquí mientras veíamos la nota había
un tú por tú, un jam de poesía entre Laura Barrera y Güemanzin Rodríguez, recordando y citando a Antonio Machado con verdaderas joyas que forman parte ya también de este imaginario colectivo. Pero más allá de la poesía, más allá de la narrativa, del ensayo, atrás hay toda una industria y la cual también nos invita a reflexionar cuál es su futuro, Güemanzin. Así es, esta mañana en la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana se hizo una invitación para un encuentro que va a ocurrir dentro de una semana. ¿De qué se trata? Es de discutir entre diferentes integrantes de toda la red de producción del libro en nuestro país cuáles son las circunstancias urgentes y necesarias para que esto pueda crecer. Básicamente lo que dicen, somos un país en transformación y para ese país en transformación necesitamos cultura y necesitamos también el libro como una herramienta para divulgar mejores ideas. Esto es la invitación para lo que va a ocurrir dentro de una semana. La otra pregunta. La Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, CANIEM, ha anunciado la organización del primer foro de políticas públicas sobre la red del libro, a celebrarse dentro de una semana. La CANIEM ha convocado a representantes de las instituciones, así como a especialistas vinculados a la red del libro. Con el fin de platicar, de tener un encuentro entre la sociedad y las autoridades, tanto del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, sobre las políticas públicas para toda la red del libro. La CANIEM ha planteado que la red del libro es una industria cultural y una industria estratégica. Por ello también ha convocado legisladores. Pensamos, como les decía, que está muy bien hablar de la tasa cero del IVA a las librerías, pero que en todo caso lo que debemos hablar también es de una política fiscal para toda la red del libro, a los autores, al fomento de la lectura también, a todas las partes, todos los nodos que nosotros llamamos del libro para que puedan llevar adelante, entre otras, y señalo uno muy concreto, es cómo hacemos para que nuestros libros puedan estar en todos los países. El foro tendrá 2 conferencias magistrales, una con Bernardo Gurbanov, presidente de la Asociación Nacional de Librerías de Brasil, otra con Vicente Quirarte. Habrá 4 mesas con los siguientes temas: el Estado como editor y su papel en el fomento de las escrituras, las lecturas y la industria editorial; democratización de la cultura, distribución y comercialización del libro; fomento a la creación y la cultura del libro; y entornos digitales y fortalecimiento del acceso a los libros. Todas las ponencias de los participantes serán recopiladas y estarán disponibles para los interesados. Nuestro objetivo final es que se hagan propuestas de políticas, que de cada una de estas mesas salgan propuestas de políticas públicas para que los legisladores, que son quienes desarrollan las políticas públicas, puedan llevarlo y tengamos una red del libro fuerte y que realmente se impulse. Una sociedad como la actual, una sociedad que está transformándose, requiere de la cultura y de la cultura escrita, y para eso necesitamos fortalecerla. El primer foro de políticas públicas sobre la red del libro se celebrará el miércoles 27 de febrero de las 9 a las 19 horas en las instalaciones de la CANIEM en la colonia San Diego Churubusco. Bueno, temas importantísimos, la cultura del libro, que es un concepto que a lo mejor decimos, ¿qué es eso de la cultura del libro? Es incorporar el libro a nuestras prácticas culturales en el sentido más extenso de la palabra. El libro está presente no solamente por recreación, sino también en los estudios, en la formación, en la cotidianidad, en las cuestiones técnicas, en fin, son grandes temas que tendremos que estar abordando. Indiscutiblemente, y más ahora que se ha puesto en tela de juicio y sobre la mesa el tema de la reducción de costos, de la ley del libro. ¿Qué va a pasar? Conscientes de que en México, la ciudad por lo menos de México, hay 16,000 habitantes por librería, o una librería por cada 16,000 habitantes, mientras que en Zacatecas es
por cada 80,000 habitantes una librería. Son datos de la CANIEM y del INEGI que nos llevan a pensar precisamente cuál es el futuro. Y a propósito de todo esto, de cómo se están disminuyendo los lectores, también se reflexionó en este encuentro. Por primera vez en muchos años, es que hay posibilidad de diálogo con los legisladores en la Comisión de Cultura. Lo pongo así tan concreto, hay el interés y hay la posibilidad de diálogo. Eso es algo positivo. Algo positivo también que parece que no, y es el que el Fondo de Cultura, el que Paco Ignacio Taibo haya sacado a la luz y haya planteado y haya provocado la idea del precio del libro y todo esto, ha puesto en el primer plano al mundo del libro, algo que estaba escondido, ¿no?, por ahí, y hoy pues aparece todo el mundo muy preocupado por el libro, cosa que me da mucho gusto. Esta es de las cosas positivas. Bueno, también tenemos muchos otros, o sea, tenemos una incipiente industria que con todo se defiende. Bueno, es complejo, no es un tema fácil. La presencia del Estado también, el Estado como regulador, digamos, dentro del contexto de México, ha sido importante a lo largo de la historia, el subsidio de cierto tipo de libros, la publicación de libros, y esto cómo va y viene con la actividad de la industria privada y de las editoriales extranjeras que venden libros en nuestro país. No es lo mismo lo que pasa aquí a lo que pasa en Estados Unidos o en Europa, ¿no? ¿Y de qué manera también puede existir estímulos fiscales que permitan que los libros producidos en México se lean en otras partes del mundo? Porque si consideramos los números que mencioné hace un momento, Rafael, que son datos de la CANIEM y del INEGI, por ejemplo, significa que el 96% de los municipios de este país no tienen librerías. ¿Qué pasa entonces? Hay un problema muy grave para distribuir los materiales que se generan en nuestro país, como también pensar en que estos libros puedan llegar a otras partes del mundo, y hay que subrayar, Laura, Rafael, amigos, que fueron libros, por ejemplo, del Fondo de Cultura Económica en los años 50, en los años 60, que educaron a generaciones de intelectuales en América Latina, en Hispanoamérica. Y bueno, este tipo de labores se vuelven todavía más complejas. Estamos hablando de industria, de dinero, de legislación, de mil cosas. Considerando 5.500 títulos, novedades editoriales al año en México. Una pausa. Saludamos en la línea telefónica a Juan Gregorio Regino, director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, este organismo que impulsa la riqueza lingüística de nuestro país. Juan Regino, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Les doy un saludo en lengua mazateca. Maravilloso, muchas gracias. Y platícanos, porque mañana se conmemora el Día Internacional de las Lenguas Maternas y hay muchas actividades, de manera particular desde el INALI, que se van a estar llevando a cabo. Sí, básicamente son dos eventos de suma importancia. Uno justo es la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna, un evento que se hace a nivel nacional, donde se suman todos los estados, todas las instancias de cultura, instancias de educación, instancias de pueblos indígenas. En fin, la verdad que es un evento que ha tenido ya un posicionamiento muy fuerte a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel municipal y a nivel comunitario. También es importante señalar que varias universidades se suman a esta celebración. Pero por otra parte, esta fecha, el 21, vamos a lanzar el Plan de Acción 2019 del Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Este año fue proclamada por la ONU y mañana, digamos, de manera vamos a integrar, vamos a lanzar este programa y además vamos a realizar un congreso interestatal para la institucionalización de la lengua ñañú. La lengua ñañú es una lengua, la séptima que tiene mayor número de hablantes, y se habla en 8 estados de la República. La institucionalización de esta lengua significa darle un uso oficial a la norma de escritura que ellos han formulado, que ellos han desarrollado de muchos años y que finalmente se concreta con una norma escrita, publicada y además inscrita en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, este Congreso
tiene el propósito de reunir a los 8 estados donde se habla esta lengua, reunir a las 108 municipios donde están asentados históricamente los ñañús, y pues afortunadamente las actividades empezaron el día de hoy. Mañana, digamos, se hace el protocolo de entrega de la norma y contamos con 280 participantes, lo cual habla muy bien. Juan Gregorio, tengo una pregunta. De las 68, corrígeme si me equivoco con la cifra, lenguas originarias que se hablan en nuestro país, ¿cuáles tienen una norma como la que ahora ya tendrá la lengua ñañú que conocemos a veces, no sé si erróneamente, como otomí? Así es. Institucionalizadas es el maya y el ñañú. Son las dos primeras lenguas que a través del INALI logramos inscribirlas en el diario oficial de la Federación. El año pasado hicimos el Congreso Maya y este año toca la lengua ñañú. Pero paulatinamente se van a ir incorporando más lenguas. Otras que ya están en este proceso es el totonacú, que es otra lengua fuerte, y el mayo, el yaqui, y el mixteco, que está próximamente también ya para obtener su norma de escritura. Entonces son procesos regionales, también son procesos por cada lengua indígena. Y eso yo creo que estamos en el camino correcto, porque cada lengua tiene que desarrollarse, cada lengua tiene que generar de acuerdo al territorio donde se hablan sus propias estrategias, sus propias iniciativas, sus propias políticas públicas comunitarias en relación a las lenguas indígenas. Entonces, esto es un evento de gran trascendencia, es un evento que va permeando la política lingüística del Estado mexicano al grado de que las lenguas indígenas igual se logren colocar, que puedan tener un uso oficial en los espacios públicos y privados de la sociedad. Juan Gregorio, una última pregunta. En este año, con nombrado Año Internacional de las Lenguas Maternas, ¿permitirá la atención de muchas más personas de lo que habitualmente puede ser en torno a la diversidad cultural que integra nuestro país? Habrá también muchísimas actividades que seguramente veremos a lo largo del año. Pero ¿cuáles son los retos? Si estamos en esta coyuntura que nos puede llamar la atención, que nos puede ayudar a atender de una mejor manera esta diversidad, ¿cuáles son los retos y de qué manera el grueso de los ciudadanos de este país puede colaborar? Bueno, uno es el que las lenguas indígenas puedan ser incorporados en los programas de desarrollo nacional, que todas las lenguas indígenas puedan formar parte de un plan integrado de gobierno. Esto significa entonces que tenemos que incorporarlo transversalmente en todos los sectores del Estado, en todos los sectores de la sociedad. Ese, digamos, es uno de los grandes retos que tenemos, es lograr esta transformación de un monolingüismo que nos ha caracterizado históricamente a un multilingüismo que reconozca las lenguas indígenas. Pues te agradecemos mucho este tiempo y estaremos siguiendo muy de cerca estas actividades, sobre todo conscientes de la importancia de preservar las lenguas originarias. Hay una treintena que están en peligro de extinción por la cantidad de hablantes y hay la trascendencia de institucionalizarlas, como ya se está haciendo y se hará en estos días con el otomí. Muchísimas gracias, Juan Gregorio, un fuerte abrazo. Al contrario, muchas gracias. Pues ahí está la reflexión y muy importante lo que va a pasar no solo hoy allá en Hidalgo, sino en los días subsecuentes a propósito de esta conmemoración. Efectivamente, y la siguiente nota justamente habla de lo que tú acabas de comentar, Rafa, de la institucionalización, bueno, el peligro que hay de la desaparición de las lenguas indígenas, gran parte de ellas. Las lenguas no se mueren solas, a las lenguas se les mata. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, cada 2 semanas muere una lengua indígena en el mundo, y sus hablantes suelen ser grupos marginados y vulnerables.
Este país en su racismo, en su clasismo, en su discriminación, ha hecho que haya múltiples razones para querer aprender una lengua, pero solo una para olvidarla, y eso se llama discriminación. México cuenta con más de 7 millones de hablantes de lenguas indígenas. El 60% de ellas está en riesgo de desaparecer. Con el fin de combatir la discriminación y fomentar el reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural, la Dirección General de Culturas Populares Indígenas Urbanas de la Secretaría de Cultura organizó una serie de actividades para conmemorar el Día Internacional de las Lenguas Indígenas, este 21 de febrero. Aquellas personas que se levanten temprano, que usan el metro temprano, vamos a hacer una cartografía poética con un poema de Uber Matiúa, un poeta mepa, así que si la gente toma el vagón, el primer vagón, la primera corrida de todos los vagones del metro, de todas las líneas, se encontrará en su asiento una cartografía poética coleccionable con gráfica del maestro Demián Flores y con poema de Uber. Vamos a inaugurar un poema mural en Tijuana, también con este mismo poema que versa sobre las lenguas indígenas. Con el programa de oratoria, Los indígenas toman la tribuna, se inician las actividades con las que se conmemorarán el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, proclamado por la ONU. Todos los martes habrá un orador indígena invitado que podrá hacer uso de la tribuna hasta 5 minutos, donde los diputados tendrán, me parece, la oportunidad de escuchar la sonoridad de las lenguas indígenas, y eso va a ocurrir durante todo el año, y yo esperaría que ocurriera ya siempre, en tanto que la Cámara de Diputados se convierte en el espacio legislativo de todos los mexicanos, una casa inclusiva. Las actividades integran la proyección de las películas Roma de Alfonso Cuarón y Sueño en otro idioma de Ernesto Contreras, en más de 70 espacios del territorio nacional, así como la participación de la poeta Celerina Patricia Sánchez, quien recitará acompañada del grupo 3 en línea en el Museo de las Culturas Populares. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, seguimos en el mismo tema. Así es, uno de los medios expresivos que nos permite valorar también la riqueza lingüística de nuestro país y los saberes ancestrales de los pueblos originarios es, pues, nada más y nada menos que una expresión artística. La poesía, y para muestra un botón. En México se hablan 68 lenguas indígenas. Es una de las naciones con mayor diversidad lingüística en el mundo. Entre las lenguas con más hablantes se encuentra el náhuatl y el mixteco. Para descubrir su riqueza cultural y sonora, la Coordinación Nacional de Literatura organizó un recital de poesía en la que participaron Natalio Hernández y Celerina Patricia Sánchez. Nos recuerdan que no tenemos que dejar morir nuestras lenguas, porque las lenguas nuestras mantienen una memoria antigua, ancestral. El náhuatl es mucho más antiguo que el español. El español tiene 1000 años, el náhuatl tiene 5000. Por eso es importante que todos hagamos algo, no en este año, los años que vienen. Ahora soy mujer que persiguen por mis alas rotas. En esta reunión, los escritores leyeron obras que ofrecían un panorama amplio de la cosmogonía, tradiciones, así como de la importancia que tienen las lenguas originarias en la manera de concebir el mundo. Claro que se está perdiendo toda una diversidad y toda una forma de mirar el universo, de construirlo, de entenderlo, de explicárselo, de ordenar este mundo. Entonces, pues obviamente si nosotros perdemos estas lenguas, vamos a perder esa diversidad, y lamentablemente muchos ni siquiera nos damos la oportunidad de ver cómo funcionan, ¿no? Cómo están, cómo es su mirada en este universo que convivimos. Con el ciclo 5 semanas de poesía, se conmemoró el Día Internacional de las Lenguas Maternas, que tiene como objetivo reconocer la necesidad de conservarlas, revitalizarlas y promoverlas. Todos como sociedad tendremos que, sí jugamos un papel importante para la reconstrucción y la revalorización, porque sin esta sociedad completa, no solamente de nosotros, sino también de los otros, que nos respeten, que nos valoren, que vayan conociendo nuestra voz, yo creo que lograremos un mundo más diverso. Noticias 22, Óscar Cortés. Huecan iguala, cuál si no yo no, ashkan ni paqui ni paqui.
Bueno, ya estaremos hablando más a lo largo de todo el año realmente acerca de este tema. Así es, vamos a hacer una pausa. Regresamos. Ahora les vamos a presentar la segunda parte del reportaje que Salvador Perches preparó en torno a la vida artística de un foro cultural muy particular, que es el Foro Siragüen. Es un espacio que ya lo veíamos en la primera parte del reportaje, da cabida a todo tipo de géneros musicales. Foro Cultural Siragüen, punto de encuentro para artistas independientes y público de la zona, en el ámbito musical, ha presentado una gran cantidad de grupos que han deleitado al público con los géneros de rock, punk, ska, rock y pop punk. Pero también se han presentado cantantes de boleros, así como espectáculos de ópera y conciertos de música clásica. En la búsqueda de lugares que nos dieran esta oportunidad, nos aliamos y el Foro Cultural Siragüen desde hace 3 años nos ha dado la oportunidad de presentar a bandas de Colombia, a bandas de Veracruz, a bandas de Chiapas, y sobre todo a bandas nuevas, bandas que nunca habían estado en un escenario, que nunca habían tenido público. Nosotros empezamos como Cristalus y el punto es traer lo que es el bel canto y la música culta a las masas. El pueblo realmente le gusta, la gente realmente disfruta lo que es el bel canto. El problema es que no es tan accesible. Nosotros como foro armamos a veces convocatorias para ya sea que bandas o colectivos vengan a presentar sus proyectos. Es así como nosotros hemos formado alianzas y entre ellos muy buenos amigos con los que podemos contar para crear estos eventos. Casi siempre son de entre 5 o 6 bandas, para que entonces así los chicos entre las mismas bandas se conozcan y así digamos que crean esas redes, ¿no? Para volverse a presentar aquí en otros foros independientes. Lo que hicimos fue poner un pequeño texto de alguna historia sobre alguna situación como problemas de infidelidades, temas sobre la muerte o romance, y ponemos un poco de texto, describimos una ligera situación o algo sobre el contexto histórico en el que se escribió la pieza que íbamos a cantar en ese momento. La cantábamos, después solíamos mezclar canciones tanto en español como arias en italiano, que pudieran ser de distintos compositores como Rossini, como Bellini, Mozart también, y pasar de ahí a canciones como Así, de María Grieber, o La Llorona, Dios nunca muere. La música que manejamos es prácticamente de todos los géneros posibles. Se abre el espacio a todo el tipo de música que exista, ya sea experimental, ya sea rock, ya sea jazz, folk, lo que sea. Y principalmente el equipo que se tiene es más una parte de música underground, que va como subiendo, y en apoyo con algunos colectivos. En el foro también se han realizado exposiciones fotográficas, performance, talleres de danza contemporánea y bazares en los que el público puede adquirir productos artesanales u orgánicos, realizados por emprendedores independientes. También se imparten clases de yoga. Afortunadamente pudimos encontrar este foro que de manera maravillosa nos ha abierto las puertas y en donde hemos encontrado este espacio y hemos podido desarrollarnos. Ha sido maravilloso porque, te digo, al encontrar un grupo de gente que ya se va incorporando y que va haciendo rutina y que vamos haciendo lazos, y esa misma gente que es la que vive allá afuera va trayendo luego a otros conocidos, que pues así como que, ay, ¿por qué me voy a meter allí, no? Se ve medio feo, si yo no tengo nada que ver con la cultura o algo así. Entonces va trayendo, entonces como que ya se va suavizando ¿cómo se dice? Esa palabra de tener un recelo hacia esos espacios culturales.
Y el dramaturgo Alberto Villarreal hace una hipérbole teatral de los problemas que ha traído consigo la revolución tecnológica que estamos viviendo el día de hoy. Memorial expone teatralmente el momento histórico actual, conocido como el fin del humanismo, donde la inteligencia artificial y la tecnología van a cambiar la forma en que nos hemos asumido como centro del mundo y donde los valores éticos y morales van a modificarse drásticamente. El Memorial es pensar cuál es este salto que nos toca a nosotros, a nivel generación, a los que estamos vivos. Finalmente el teatro es un fenómeno de los que estamos aquí y ahora, y cuáles son los problemas, los asuntos que tenemos que pensar y que sobre todo nos apasionan. Entonces justo es este salto tecnológico que estamos asumiendo, y no se trata solamente de un smartphone, o no se trata solamente de la internet, se trata de qué es lo que va a suceder cuando podamos cambiar el mapa genético del cuerpo, y ya hay la idea de rediseñar orgánicamente a los seres humanos. La escenificación se sustenta en el devenir de una familia, intervenido por momentos ensayísticos, plásticos o de instalación que dialogan con las poéticas teatrales contemporáneas. Es una escenografía así complicada porque no se asume meramente como un espacio de ilustración de lo que está sucediendo en la obra. Debía ser un discurso en sí misma, debía ser una propuesta contundente de instalación plástica también para el que la observa, y debería contener los mismos temas que estamos hablando a nivel actuación, a nivel texto, a nivel actoralidad. La obra gira en torno a la extraña personalidad de Débora Bastiani, una mujer con un especial talento para las matemáticas que sufre de constantes ataques de asfixia, y de la llegada de Lozano, un traficante y hacker que pretende casarse con ella haciendo acuerdos económicos con su padre, Bruno Bastiani. Una vez conformada esta nueva familia, realizan viajes a países en conflicto de guerra en una especie de turismo de los desastres. Y es una obra que creo la primera obligación que tenemos es más bien estar a la altura del público. Es el público el que es absolutamente inteligente, sensible, está altamente revolucionado. Las vidas que llevamos en esta ciudad o en este mundo son mucho más complejas a veces de lo que el teatro muestra, así que en realidad creo que la exigencia no es de nosotros hacia el público, sino tratamos de responder a la exigencia del público. Se tiene nombre propio y cuerpo, se fracasa, pero en los números como en lo vegetal, todo es exacto y sin límite. Los invitamos a Memorial, estaremos aquí de jueves a domingo, en los horarios clásicos del Teatro de Limba, jueves, viernes a las 8 de la noche, sábados a las 7, domingos a las 6. Con información de Salvador Perches Galván, César H. Meléndez, Noticias 22. Bueno, y de aquí vamos a otro tipo de expresión de la cultura. Este fin de semana el equipo de Noticias 22 Digital se puso el traje de baño para asistir al Festival Baidora, una celebración musical que busca entrar en armonía también con la naturaleza. Por séptima ocasión, Baidora se llevó a cabo, un carnaval que ha buscado brindar una experiencia distinta a sus más de 10,000 asistentes. El sol apenas comienza a pegar, y los sonidos de la Garfield se encargaron de abrir el primer escenario. Sí, bueno, creemos que es esencial que existan carnavales así o festivales así que nos demuestren más de la cultura, que apoyen el talento local, el talento nacional. Entonces estamos muy orgullosos de poder empezar este año aquí en este festival. Seguimos recorriendo Baidora y nos encontramos con el escenario principal, Sonorama, en donde se está presentando The Soul Jazz Orchestra por primera vez en Latinoamérica. We were joking earlier that you've already met our expectations, because as Canadians, February is the coldest month in the winter, so just being in such a beautiful place like Las Estacas, it's incredible. But you know, we feel right at home when it's this festival vibe. Like, look, there are international acts from all around the world. It's beautiful people, amazing food, the sun is shining. So all we can hope for is that, you know, we get up there and we do the best that we possibly can do. Baidora es una experiencia que va más allá de la música.
Este es un carnaval en donde bien puedes disfrutar del río, las albercas o ir a uno de los 4 escenarios a descubrir nuevos sonidos. La verdad no conocemos a nadie, pero pues nos vamos pasando de escenario en escenario y pues vamos descubriendo y pues de repente nos gusta, no nos gusta, nos vamos cambiando y de repente terminas bailando a alguien que ni conoces, ¿no? Entonces está súper padre. Es un festival único, lo que me gusta es el lugar, el ambiente, las personas, la música, o sea, todo es muy bueno y pues la verdad yo desde la primera vez que vine hace 3 años, yo dije voy a regresar y pues aquí estoy. Seguimos recorriendo Baidora y nos encontramos con este escenario que se llama El Asoleadero y con justa razón porque el sol está pegando con todo en esta zona en donde se encuentra el río y detrás está un escenario en donde 3 DJs están presentando una propuesta de vinil. Ellos se dedican a coleccionar este tipo de música, así es que vamos a conocer un poquito más de ellos porque ellos son Rufi TNT, Fox y Tostoni. Sí, son DJs que siempre han estado activos coleccionando música increíble y compartiéndola en cada lugar y simplemente como que conectamos y la Noche Negra es una fiesta tocada en formato de música, de todo en vinilo, música bailable, sobre todo afro, internacional, caribeña, funky, latina, etcétera, todo muy bailable. Baidora es el primer festival de Latinoamérica que es sustentable. Los vasos en donde venden sus bebidas son compostables y todo el aceite que emplearon en la comida se reutilizará para crear productos. La intención es no generar una gran huella de carbono después del festival. Además de la música y las áreas naturales, Baidora tiene un circuito de arte, así como un tianguis de artesanos. Estamos en el escenario La Estación, en donde justo acaba de empezar los músicos de José su presentación. El domingo Baidora terminó actividades a las 4 de la mañana, pero estas se activaron a las 9, es decir, pocas horas de descanso o nada para algunos. Las estacas cerraron sus puertas a las 18 horas del domingo, esperando que llegue 2020 para volver a vivir la experiencia Baidora. Tenemos una pausa. Bueno, tenemos actividades del Salón de la Plástica Mexicana. Que dedica una retrospectiva al trabajo del maestro Abel Ramírez, un alquimista de la materia, que lo mismo trabaja Laura con ónix. Ónix, sí. Bronce, por ejemplo, también. Hielo. Vamos a conocer qué hace. Abel Ramírez es un escultor que ha recorrido diferentes técnicas desde su primer acercamiento al arte, su paso por el uso de la arcilla, para después transitar por un sinnúmero de materiales, le hicieron ganarse el dominio sobre la piedra. La exposición retrospectiva individual, Cantatas y Adagios en la escultura de Abel Ramírez, nos brinda un acercamiento a su legado a través de más de 40 piezas. Yo desde tercer año de primaria empecé a estudiar artes plásticas. Calculo como en 5º año, un maestro nuevo me cambió la plastilina por barro. Y cuando lo pulsé, lo sentí, decidí que iba a ser escultor. Yo no tenía ya otra alternativa en la vida. Afortunadamente pude conocer prontamente las técnicas de la cerámica, puesto que de la Esmeralda, que empecé mis estudios ahí, íbamos a la Ciudadela a tomar un curso de cerámica. Cuando entramos por primera vez y conocí esos talleres, vi la maravilla de los hornos, las sillas y en una forma monumental, por así decirlo, pues sentí que ahí iba a ser mi hogar. Su trabajo le ha hecho ganarse el reconocimiento como referente de la escultura a nivel mundial. Entre sus preseas más importantes se encuentra el primer lugar olímpica de escultura en hielo en Francia. Algunos de estos premios acompañan esta muestra. Tuve la suerte de ser invitado o seleccionado casi de dedo en Francia para estar en la segunda Olimpiada cultural con escultura en nieve y hielo dentro del marco de los Juegos Olímpicos de Invierno, que los segundos en esta ocasión fueron en Val-d'Or, Francia. Y sin saberlo, pues me presenté y México tuvo esa capacidad, esa tecnología, la fuerza, la mística
de estar en muy altos honores mundialmente. La necesidad de encontrar nuevas formas de expresión motivó al artista a indagar y a hacer propias diversas técnicas innovadoras. Ónix, obsidiana, bronce y mármol negro son algunos de los materiales que poco a poco se han transformado al pasar por las manos de Abel Ramírez. Pero también no es fácil empezar, porque hay que entender el material. En una piedra saber qué va arriba, qué va abajo, qué es derecha, qué es izquierda, ¿no? Eso es cosmológico, hasta entender que ya piedra me diga, mira, voy por aquí, aquí te ayudo con esto, colaboro en esta otra forma, ¿no? Y ya después con seguridad empezamos a trabajar juntos, porque creo que la piedra está trabajando también conmigo, ha abierto su corazón, ya me ha dado permiso para trabajarla, ya entendió que no le voy a hacer daño y ella me va a ayudar. La exposición Cantatas y Adagios de la escultura de Abel Ramírez Aguilar se podrá visitar hasta el 3 de marzo en el Salón de la Plástica Mexicana. La entrada es libre. Con información y texto de Fernando Salinas, Óscar Helguera, Noticias 22. Y le damos la bienvenida a Ileana Rodríguez Santibáñez. Ileana, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? En otro miércoles de Visión Global con un tema calientito, Venezuela. Cuéntanos un poco cómo lo ves. Bueno, pues Venezuela no termina en esta historia de un presidente autoproclamado como tal y un presidente constitucional elegido en elecciones el año pasado. Pero obviamente con todo el cuestionamiento de si esa campaña electoral que tuvo y luego el proceso electoral fue legítimo o no y constitucional y apegado a derecho, lo que los órganos al interior y muchos opositores y también en el ámbito internacional pues dicen no, fue realmente una imposición esa presidencia. Pero más allá de ese discurso, las cosas no han cedido como se esperaban. Guaidó básicamente sigue como presidente interino en esa proclamación que él mismo hizo en esa plaza pública, pero también interesante la postura de Maduro en no ceder a la posición de la posibilidad de una salida negociada, aunque hay que decirlo, hay dos mecanismos intentando destrabar la situación. Por una parte el grupo de contacto donde participan varios países de la Unión Europea, por supuesto Estados Unidos y también ya Uruguay, pero también está este grupo de Montevideo donde participa México, que lo que busca es más allá de una elección inmediata, es sentar a las partes a negociar en la búsqueda de soluciones. Pero más allá de estos mecanismos que tratan de atenuar las circunstancias, los venezolanos siguen padeciendo una serie de escasez de bienes e inclusive, por ejemplo, el tema de la salud, una hiperinflación, altos índices de violencia, etcétera, y ahora más que nunca la confrontación entre los que apoyan a Guaidó y los que operan o apoyan al propio Maduro. En este contexto, también hay que decir qué pasa en el ámbito internacional. En el ámbito internacional, este lunes, el propio presidente Donald Trump, quien en el pasado ya ha estado apoyando constantemente a Juan Guaidó, este presidente interino, vamos a decirlo, emitió un discurso desde la Florida donde mantiene este tono de que es posible una intervención si se mantienen estas posturas, por una parte. Por la otra también, donde destaca la necesidad de que ingrese la ayuda humanitaria a Venezuela, que pinta, por supuesto, un mandatario que no cede a la posición de que ésta penetre al territorio, mientras toneladas de bienes y medicamentos se mantienen en bodegas en Colombia, listas para entrar al territorio de Venezuela. Eso, pero hay un soporte del líder estadounidense, quien también manejó algo muy importante en su discurso de este lunes, de que le pide al ejército que considere bien su apoyo a Maduro y que si apoyan a Guaidó, el trato va a ser diferenciado, es decir, no tendrán ninguna responsabilidad ni serán imputados de nada, ¿no? Pero en cambio maneja todavía el tono amenazante Trump de que si el ejército se mantiene respaldando al líder Maduro, pues entonces sí habrá una represalia y mantiene nuevamente, repito, el discurso de una posible intervención. Entonces, de suyo es amenazante el discurso y la postura que sostiene, mientras ese mismo lunes el propio Maduro emitía un discurso donde ellos no se dejarán, como gobierno actual, amedrentar ante las amenazas que provienen de los estados que quieren que ceda el poder. Entonces, lo que sí se puede presentar, y hay que ser muy realistas en ello, es un escenario indeseable donde la confrontación entre grupos de choque y los grupos, por supuesto, del propio Estado
conlleven a una espiral de violencia entre unos y otros grupos, lo cual sería de verdad muy lamentable. Hoy Lavrov, que es el secretario de Relaciones Exteriores o del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, está pidiéndole a Guaidó que se siente a negociar una salida y, por supuesto, que no permita un acceso humanitario que sabemos puede ser básicamente el inicio de una incursión militar con posterioridad. Entonces, así las cosas, muy complicado el escenario para Maduro, quien en breve tiempo yo creo que sí tendrá que ceder a las posturas y la presión internacional para evitar un inútil derramamiento de sangre en ese territorio. Hay una cosa que también es interesante, Ileana, cuando estás comentando todo esto en términos geopolíticos. Por un lado, la ayuda estadounidense que entra por Colombia, territorio donde Estados Unidos ya tiene algunas décadas presencia y que colaboró también para la separación de Panamá, que era territorio colombiano, donde después financiaron el canal. Y por otro lado, Rusia, que también dice, yo también quiero dar ayuda humanitaria. Entonces tenemos otra vez de vuelta la Guerra Fría y especialmente con ese énfasis de parte de Trump hablando que Venezuela puede ser un ejemplo de los peligros del socialismo en el continente. Pareciera que estamos escuchando a Ronald Reagan. Sí, es correcto. Hay toda esta campaña nuevamente de intervención y avivando este discurso ideológico entre potencias, ¿no? Pero también no perdamos de vista que aquí el tema ya no solamente es ideológico, aquí el tema es fundamentalmente económico. Si fuese un país tan pobre como Haití, que actualmente tiene una crisis económica brutal, índices de violencia, desabasto y demás, no interesa tanto como Venezuela, que posee grandes yacimientos de petróleo y por supuesto grandes yacimientos de oro, ¿no? Que sigue siendo un tema importante para la definición del Fondo Monetario Internacional en cuanto a las variables de cambio. Entonces, sí es importante ver este otro escenario, pero más allá de todo esto y de los intereses geopolíticos que mueven a Rusia, a China y por supuesto a los Estados Unidos en mantener ciertas posturas respecto de Venezuela, es que mientras el pueblo está padeciendo estas desavenencias manejadas como crisis constitucionales, pero que al final pueden llevar a una espiral de violencia y confrontación innecesaria prácticamente en una especie de guerra civil. Y no sabemos por cuánto tiempo, y mucho menos si persisten las amenazas contrarias al derecho internacional por parte de Estados Unidos de intervenir en un Estado cuya libre autodeterminación se vería vulnerada. Así es, y que bueno, Colombia sería uno de los países absolutamente afectados, no solamente porque comparte frontera, sino que sería un territorio intermedio en ese conflicto que todos quieren, o muchos dirigentes quieren evitar. Hay otra cosa que decías, la guerra comercial. China se ha pronunciado también, no exactamente a favor de Maduro, pero sí de su lado. Y cuando digo no exactamente a favor, es por sus intereses comerciales. Venezuela tiene una deuda enorme con China y lo que quiere China es proteger esos activos. De alguna manera también el posicionamiento de Estados Unidos tiene que ver con esa presencia de capital chino en esta parte del continente, ¿no? Sí, sin duda. Pareciera, y recordaba yo las clases de Norteamérica que tienen que ver precisamente con esta doctrina Monroe de América para los americanos, ¿no? Entonces sí es cierto, hay esta especie de interés en la región y particularmente de impedir que otros socios comerciales de Venezuela tengan acceso tan inmediato a muchos de los bienes y recursos que otros estados quieren, ¿no? En este caso, otra vez, el tema del petróleo y el tema precisamente de los yacimientos de oro. Algo interesante va a ver si esta crisis se prolonga hasta abril. A Venezuela le toca dirigir precisamente la OPEP. ¿Quién va a estar? ¿Guaidó o el propio Maduro, ¿no? Entonces, sí hay muchos intereses de por medio. China ha sido cautelosa y miren, si el ejército mantiene el respaldo, pero también mantiene abiertas las oportunidades de negocios para esos estados, básicamente el conflicto se va a prolongar por mucho tiempo más. Si Estados Unidos y Guaidó aseguran la participación económica de Rusia y China en un futuro gobierno, sea Guaidó o el que llegue en nuevas elecciones, entonces veremos una salida un poco más, menos o más tersa que lo que puede llegar a ser. Y bueno, en este llamado soft power, como le llaman a la cultura en nivel diplomático, ya un rico empresario estadounidense pues está anunciando que habrá un mega concierto, un gran concierto para la libertad de Venezuela en la frontera, en Colombia, en la frontera con Venezuela, ¿no? Bueno, esta es parte de toda la parafernalia que implica una cultura y un posicionamiento de Occidente en relación a la adversidad que se asume respecto a un régimen que no les es conveniente, ¿no? Entonces, son símbolos al final del día que tratan de convencer a los aliados y a los que se oponen al régimen. Bueno, por último,
Doctora, ¿nos puedes decir cuáles serían? Mencionabas una fecha con relación a la OPEP, pero ¿hay algunas fechas que sean determinantes con relación a la crisis que actualmente está viviendo Venezuela? No pueden haber fechas definitorias en procesos vivos como los que estamos viendo con tantos intereses. Sin embargo, para 13 de abril, por estas fechas, tendríamos que estar viendo posibilidades de salidas negociadas. Yo lo veo muy complejo. Es un área de oportunidad y de interés geopolítico donde Maduro no va a ceder en tanto tenga el respaldo del ejército. Así es. Bueno, tienen un poco más de días que Gran Bretaña con el Brexit, que tampoco se ve para dónde se mueve. Es otro escándalo. Sí. Pero bueno, ya de eso después. Tories desertando igual que aquí otros miembros, ¿no? Sí. Bueno, Ileana, muchísimas gracias por esta visión global. Hasta pronto. Seguramente seguiremos hablando de eso, que haya congruencia, que la ayuda humanitaria también llegue a Haití, por supuesto, y que ya se están manejando los nombres de quienes podrían suplir a Trump en el próximo periodo presidencial. Hablamos de eso. Bernie Sanders ya levantó la mano. Ya levantó la mano. Y nos vamos con Toru Takemitsu, como es costumbre, con música para despedir este espacio. Un gran músico japonés que dedicó mucho de su composición a la guitarra. Falleció el 20 de febrero de 1996. Muy buenas noches, gracias. Mañana.